Buenas tardes, continuamos con nuestro sistema de tiempos predeterminados MTM1. Vamos con el micromovimiento que es girar. Nosotros ya terminamos nuestro ciclo más natural que tiene una persona al realizar una acción, que con nuestros micromovimientos, que es alcanzar, tomar, mover, en ocasiones posicionar, por lo que ya vimos, y de ahí soltar. Pero dentro de este movimiento, pues hay otros movimientos que se pueden presentar, pero no siempre, igual que posicionar, aunque son más raros que posicionar. En este caso es girar. Por ejemplo, si tomamos la perilla de una puerta, pues hay que girarla. A veces hacemos movimientos de girar la mano sin tener nada. Por ejemplo, al cambiar un foco. Nosotros tomamos el foco, lo colocamos, giramos para que entre el foco y luego lo soltamos y giramos la mano sin el foco para volverla a posicionar, la volvemos a tomar y volvemos a girar, soltamos, la giramos, la tomamos, giramos con foco y sin foco hasta que terminamos de enroscar el foco. O por ejemplo, en un destornillador, si tenemos el destornillador, lo tenemos en la mano, pues tenemos que girarlo. Entonces, si es necesario este micromovimiento para describir ese tipo de acciones y muchas más que se puedan presentar, donde tenemos que girar. Aquí está bien descrito lo que es girar la mano. Aquí nos indica a qué se refiere ese movimiento en esta parte. Se refiere a girar no solamente pues la muñeca, ¿no? Porque la muñeca pues nada más hace círculos, pero para girar toda la mano, como lo indica aquí, pues es girar parte del brazo y del antebrazo. Entonces hay movimiento en toda nuestra extremidad. Entonces eso es girar la mano. Ahora, hay varios tipos de girar que nos maneja aquí. El primero es girar con la mano vacía, que como dijimos, por ejemplo, en el foco, pues lo soltamos y giramos la mano para volverla a colocar en la posición original, lo volvemos a tomar para de ahí volver a enroscar. Entonces, ese movimiento de colocar el foco pues tiene girar con objeto y tiene también girar sin objeto. Entonces el primero es girar con la mano vacía, que la clave será TG. Esa G que tenemos ahí la vamos a intercambiar por los grados que gira la mano, pero ahorita vamos a ella. Ahora, después de ahí pues tenemos lo que sería girar con objeto en la mano, que es el otro, donde tenemos el TGS, que va a tener el mismo tiempo que TG sin objeto, cuando el PNE, o sea, el kilogramo fuerza o el kilogramo el peso del objeto o el esfuerzo que hacemos en kilogramo fuerza al girarlo, sea menor o igual a 1 kilogramo, entonces en ese caso será TGS. Ponemos la clave TGS, pero el tiempo en UMT vamos a ver en nuestra tabla que va a ser el mismo que sin objeto. Entonces, con objeto o sin objeto, tenemos que poner la clave que le corresponde, pero va a ser el mismo UMT si el peso es igual o menor a 1 kilogramo, o la resistencia al movimiento es menor o igual a 1 kilogramo fuerza, lo que ya habíamos visto en el caso del PNE de mover, nada más que ahí tenía otras implicaciones. Ahora, el TGM es girar la mano cargada y bueno, de ahí ya viene otro intervalo, que es que la resistencia al movimiento es mayor a 1 kilo, pero menor o igual a 5 kilogramos de peso o kilogramo fuerza. Y por último, pues el TGL, que es girar la mano cargada, o sea, cargada significa que hay una carga en ella, a un objeto, y ya es el siguiente intervalo, que va de que es mayor a 5 kilogramos, pero menor o igual a 16. Aunque el 16 pues ya es un extremo muy alto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mano. Y habíamos dicho que si con las dos manos lo recomendable es cargar no más de 23 kilos, por imagínense con una sola mano hacer un esfuerzo de 16 kilogramos fuerza. Aquí está incluido, pero no debería de ser. Debería de ser máximo 11.5, ¿sí? Pero bueno, 11 o 11.5. Pero aquí abarca hasta 16, entonces por lo tanto, los que superen los 5 kilogramos fuerza o 5 kilogramos de peso, pues nosotros le colocaremos la clave TGL. Ahora lo que decíamos,
esta tabla no está en distancia, en centímetros, está en grados porque estamos girando. Entonces, para esta situación, pues sí tendríamos, si la tarea no existe, sí tendríamos que nosotros hacer la mímica del movimiento que se tendría que hacer y de ahí grabar o de ahí medir los grados que gira nuestra mano. Si la actividad existe, pues grabar cuadro por cuadro y que de un ángulo que veamos la mano de frente para en el cuadro por cuadro, en las imágenes cuadro por cuadro, poder medir, ¿sí?, el giro en grados. Si no tenemos esa oportunidad, bueno, pues podemos, como estudiantes, y si no requerimos de tanta precisión en la empresa, pues podríamos nosotros, pues ubicarnos. Si nosotros vemos que el giro parece completo, pues nos podemos ir a los 180. Si vemos que, pues medio giro, bueno, giro completo me refiero a lo que puede girar la muñeca. Sabemos que giro completo son los 360 grados, pero nuestra mano no va a girar 360 grados porque se nos rompe, ¿no? Entonces me refiero, bueno, a medio giro, si así lo quieren ver, o giro completo del que puede dar nuestra mano, 180 grados. Si nosotros vemos que es la mitad de eso, pues lo dejamos en 90 y así, ¿no? Podemos ubicarnos en una de las filas con una aproximación en base a la observación. Y pues vamos a estar cerca de lo real porque pues las variaciones son mínimas y los UMT pues es una unidad pequeña. Entonces es lo que recomendaría si no se requiere de gran precisión o es un trabajo todavía de prácticas estudiantiles. Ahora, eh, nosotros vemos aquí arriba las columnas. Las columnas, pues es lo que les decía, tanto TG, que es girar la mano sin objeto, como TGS, que es girar la mano con un objeto menor o igual a 1 kilogramo o kilogramo fuerza, va a tener el mismo UMT en la misma columna. Cuando es más que 1 pero menor o igual que 5, que es TGM, pues tendrá estos UMT. Y cuando pues supere los 5 kilogramos fuerza o 5 kilogramos peso, pues será TGL. La G se tendrá que intercambiar por los grados. Es decir, que si el giro es sin objeto y el giro es de 30 grados, pues será T30. La clave, si el giro es con un objeto de 10 kilogramos, de un peso de 10 kilogramos, o la manija que estamos girando, la perilla que estamos girando, nos implica 10 kilogramos fuerza, entonces será, bueno, y el giro es de 75 grados, pues será T75L. Es T de turn, de girar, G de los 75 grados que medimos, que es el giro, y L, pues que corresponde a un peso o un esfuerzo de más de 10 kilogramos fuerza. Bueno, más de 5, perdón. Más de 5 kilogramos fuerza y el ejemplo era 10 kilogramos fuerza. Entonces, lo que vimos aquí abajo, TGL de 5, bueno, más de 5 hasta menor o igual a 16 kilogramos. Más de eso ya de plano no se considera porque entonces la actividad, la tarea no está diseñada para un ser humano y seguramente van a haber lesiones graves muy rápido. Entonces ahí sí no es recomendable. Bien, ahora pasamos al siguiente, que es aplicar presión. Aplicar presión pues se presenta cuando nosotros ensamblamos algo y oprimimos o presionamos un botón o hacemos un esfuerzo extra por ensamblar algo, por presionar algo. Entonces ahí aplicamos presión. A veces nosotros para girar una manija pues tenemos que aplicar presión primero y de ahí pues ya el movimiento es suave, como si no tuviéramos nada en la mano. Entonces habrá que distinguir en qué momento se aplica presión y cuándo no. Cuando se aplica presión, pues claramente se ve en la mano cuando hacemos el esfuerzo para presionar algo, para mover algo antes de moverlo, ¿sí? Entonces, ese será aplicar presión. No creo que necesite mayor explicación lo que es aplicar presión con una de nuestras extremidades. Entonces, hay dos tipos de aplicar presión. El aplicar presión APA y el aplicar presión APB. El primero tiene un tiempo de 10.6
¿Por qué tiene un tiempo de 10.6? Aquí abajo lo vemos. Se refiere a varios momentos de aplicar presión que está determinado solamente por esta parte. Nuestro APA se presenta solamente aquí, como podrán ver. El APA incluye AF, que es aplicar la fuerza, es este lapso donde nosotros aplicamos la fuerza, sobre nuestro esfuerzo. Este gráfico representa justamente la fuerza que se tiene que aplicar, ¿sí? Contra el tiempo. Entonces, aquí en esta parte sube a aplicar la presión, bueno, sube a aplicar la fuerza, perdón, aquí aplicamos la fuerza que es AF, entonces nos lleva un tiempo para aplicar ese esfuerzo de 3.4 UMT. Después de ahí tenemos una detención mínima, obviamente todo esto es imperceptible, ¿sí? Nosotros no lo observamos, no podemos determinar cuál es ese momento. Esto fue hecho cuadro por cuadro, a en una cámara de video cuadro por cuadro. Entonces, en este momento de 3.4 que es AF, aplicamos la presión, de ahí detenemos esa presión, ¿sí? Es constante, le hacemos una detención de esa fuerza, ahí, y después soltamos la fuerza, que sería RLF. La detención mínima, pues es de M, que lleva 4.2 UMT, y ya soltar la fuerza, pues también implica un tiempo que es RLF, que es 3.0. Las iniciales, pues son de sus iniciales en inglés, ¿no? Entonces, por eso es AF de M y RLF. Pero AF es de aplicar fuerza, que pues coincide con el español, de tensión mínima, que también desde M coincide con el español, y soltar fuerza ya no coincide con el español, pero pues SRL vimos que soltar en nuestro sistema SRL, pues F es de fuerza, entonces por eso es RLF, y ahí están los tiempos que sumados, 3.4 más 4.2 más 3, pues es 10.6 de lo que se maneja aquí arriba. Y por eso dice, APA es 10.6, que es AF más DM más RLF, que es 3.4 más 4.2 más 3. Eso significa nada más. Ese es el primer tipo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando antes de aplicar fuerza, porque nosotros primero alcanzamos, tomamos y después aplicamos fuerza? O alcanzamos la herramienta, la tomamos, la movemos, la posicionamos y aplicamos fuerza o aplicamos presión. Aplicamos presión. Entonces hay dos tipos. Y el otro es el APB. El APB pues incluye a APA, que sería el de arriba, incluye los 16.6 y el tiempo de volver a tomar. Aquí se incluye volver a tomar cuando nosotros tenemos que cambiar el método, ¿sí? Porque nosotros para aplicar presión, por ejemplo, alcanzamos un botón, ¿sí? Tomamos el botón al contacto, tal vez si es de toda la mano, ven que hay botones que son grandes, alcanzamos el botón, ¿sí? Tomamos el botón al contacto, colocando nuestra palma de la mano sobre el botón, ¿sí? Y de ahí aplicamos presión. En ese caso, pues será una PA, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una herramienta en la mano, casi siempre es con una herramienta. Alcanzamos la herramienta, tomamos la herramienta, movemos la herramienta, por ejemplo un destornillador, posicionamos la herramienta, ¿sí? Y si de ahí, lo que muchas veces hacemos para empezar a girar un tornillo, antes que eso es aplicar presión. No solamente posicionamos el destornillador en la ranura del tornillo, sino aplicamos presión antes de empezar a girar. Pero cuando aplicamos presión, a veces nos reacomodamos el mango del destornillador. Ese reacomodo es un volver a tomar. Nos reacomodamos lo que tenemos antes de aplicar la presión. Entonces, ese volver a tomar se le sume al aplicar presión APA con todos sus elementos, aplicar fuerza de tensión mínima y soltar fuerza, y se convierte en APB, que su tiempo es de 16.2, porque es APA, que es 10.6, más G2, que es 5.6, nos da 16.2. Y esos son los dos tipos de aplicar presión. Aplicar presión se presenta en muchas actividades, pero como les vuelvo a repetir, no en todas, al igual que girar la mano. Eso va a depender de lo que se esté realizando.
Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un aplicar presión cuando se vea cómo se hace un esfuerzo, ¿sí? Cómo el brazo se tensa, cualquiera de los brazos o ambos brazos se tensan un momento antes de realizar un girar, un mover, ¿sí? Antes de eso se tensan porque estamos aplicando presión. Ya nada más tenemos que ver cuál de los dos que acabamos de explicar es, si es APA o es APB. Y aquí pues está el ejemplo, ¿no? De aplicar presión en un botón para uno o dos dedos. Aquí tomamos al contacto porque no cerramos la mano, no hay pinza. Tomamos al contacto y después de eso seguiría una APA, que es aplicar presión. Porque no estamos volviendo a tomar el objeto para poder aplicar presión, que sería APB. En el caso de presionar un botón, pues es APA. Después de alcanzar y tomar, seguiría APA, aplicar presión. Y será presionar el botón y después ya soltar al contacto. Ese sería un claro ejemplo de una APA. Bien, continuamos. El siguiente también es un caso que no siempre se va a presentar, que es desmontar, que pues empieza con una D mayúscula la clave. En este caso, pues lo que estamos hablando es justamente de lo que vemos ahí, cuando desensamblamos algo, cuando tiramos de él. Ese tirar de un objeto es desmontar. Así sea que lo arranquemos o lo chispemos, como decimos en México, chisparlo, jalar, desmontarlo, pero pues la palabra correcta es desmontar. Entonces, tenemos tres tipos de desmontar. Esos tipos de desmontar están clasificados según el retroceso. Aquí está bien descrito lo que es el retroceso. ¿Qué es el retroceso? Nosotros jalamos el objeto y cuando logramos desmontarlo, pues la distancia que se va hacia atrás nuestra mano. La distancia que se va hacia atrás nuestra mano por la fuerza que estamos aplicando, ese es el retroceso. Entonces, D1, desmontar D1, será cuando ese retroceso sea menor o igual a 2 centímetros. Aquí está. Donde nos dice que el esfuerzo va a ser muy pequeño, porque obviamente el esfuerzo es directamente proporcional, al retroceso. ¿Sí? Mientras más esfuerzo para desmontarlo, mayor será el retroceso. Entonces, directamente proporcional. Cuando este retroceso sea mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 12 centímetros, el de acá, pues será un esfuerzo catalogado como normal y será de 2. Y cuando ese retroceso, pues, sea mayor a 12 centímetros, pero menor o igual a 30, porque mayor de eso ya no, igual ya no es una tarea recomendable para una persona, entonces será un esfuerzo considerable y será de 3. De ahí nosotros, en base a nuestra experiencia como analistas, a nuestra percepción, determinaremos si es fácil, easy o difícil, difficult. Entonces, pues ahí nosotros decidiremos cuál de estas dos columnas escoger. También la tabla considera cuando hay algo conocido como trabazón. Significa que cuando jalamos para desmontar, se traba, al primer jale se traba y tenemos que aplicar más fuerza para destrabarlo y poder desmontarlo. Eso significa la trabazón. Cuando hablemos de un D2, nosotros lo clasifiquemos como D2, automáticamente sabemos que no hay trabazón. No hay trabazón. No se traba, pues. Cuando hay un D3, automáticamente hay un tiempo que debemos de asignarle por trabazón. Cuando es D3, tenemos que aumentarle un G2, que es un volver a tomar. Porque nosotros jalamos y no podemos a la primera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos, no sé, destapar, ¿no? Destapar una corcholata de un refresco. Entonces, a lo mejor si vemos que a la primera no podemos desmontarla, nos reacomodamos el abrelatas en nuestra mano, nos lo reacomodamos para volverlo a hacer. Entonces, por eso se incluye un volver a tomar, que es un G2, que pues ustedes ya conocen el tiempo. Entonces, al D3 se le va a sumar un G2, ¿sí? Por último, es cuando
nosotros no solamente volvemos a tomar, sino de plano cambiamos el método, ¿sí? Cuando nosotros de plano cambiamos la forma en la que tomamos el objeto, ¿sí? Si lo estamos tomando de una forma, no nos lo reacomodamos, o sea, no volvemos a tomarlo. No abrimos y cerramos los dedos nada más. Abrir y cerrar los dedos es G2, o sea, retomarlo, volverlo a tomar. Sino de plano lo tomamos desde otro lado, desde otra posición. Cambiamos la mano de posición, ¿sí? Cambiamos el método en el cual vamos a desmontar el objeto. No solamente lo soltamos y lo volvemos a tomar para acomodarnos, sino de plano cambiamos completamente la posición de nuestra mano o nuestras manos, cambiamos el método. Entonces tendremos que sumarle un APB. Bueno, por ahí vamos a checar si ya vimos que el APB, sí, ¿verdad? Tendremos que sumarle el APB. El APB es aplicar presión. Tendremos que sumarle este tiempo del APB, se lo tenemos que sumar. Si nosotros observamos que para poder destrabar, para poder desmontar, ya que hay trabazón, se nos traba, cambiamos el método, tenemos que sumarle el tiempo de aplicar presión clase B, porque APB pues significa eso, aplicar presión clase B, y tenemos el APA, aplicar presión clase A. Entonces, un aplicar presión clase B tendremos que colocarle si observamos que el operador o la persona o nosotros al replicar la actividad checamos que a la primera pues no, y hay que cambiar el método, hay que cambiar de posición nuestra mano, nuestras manos, cambiar el método para poder desmontar ese objeto. Entonces eso será desmontar con trabazón cuando se cambie el método, y tendremos que sumarle a la que nosotros hayamos escogido aquí, pero regularmente pues obviamente es esta, porque va a tener mayor retroceso, pues tendremos que sumarle una PB. Y eso es desmontar. Que como les digo, estos tres que hemos visto en este video, en esta clase, pues no siempre se van a presentar, pero lo considera MTM1 para abarcar las más actividades posibles existentes en cualquier actividad humana. Bueno, y después tenemos manivela, que es así, la vamos a dejar para otro video, ya que en manivela tenemos que hacer un cálculo parecido, no igual a lo que fue la resistencia al movimiento en mover. Es un cálculo que tenemos que llevar a la hoja de Excel para poner un ejemplo. Entonces esto sí lo vamos a dejar para la próxima sesión, el próximo video. Y hasta aquí con estos tres micromovimientos. Gracias.